Buenos días. Esta es la clase de Ciencia y Tecnología para estudiantes de quinto de secundaria. Hoy continuaremos con el proyecto 3, promovemos el cuidado de la salud y el ambiente. El tema que trabajaremos hoy será los factores externos a los organismos modifican su estructura genética, parte 2. La competencia explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades para hoy serán: comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos y evalúa las implicancias del saber y el quehacer científico y tecnológico. El propósito de la sesión es explicar cómo se transmite la herencia genética y cómo el ambiente puede influir en ello. Como reto tenemos para nuestro proyecto cómo podemos promover la conservación de nuestra salud, de la familia, la comunidad y el ambiente en que vivimos. Recuerda que como evidencia tendrás que elaborar un mapa conceptual para poder explicar cómo se transmiten las enfermedades hereditarias y cómo el ambiente influye en ello. También te presento a continuación los criterios de evaluación. En esta oportunidad van a ser 4 criterios. El primero, mi explicación tuvo un inicio y desarrollo y cierre. El segundo, seleccioné los conceptos científicos pertinentes para la explicación de los fenómenos estudiados. Tercero, tenía clara la idea central que quería explicar. Cuarto, ofrecí una interpretación razonada de cómo funcionan los genes sobre los factores que influyen en la manifestación del genoma. A continuación veremos qué son las enfermedades hereditarias. Se entiende por enfermedad hereditaria aquellas enfermedades genéticas que se transmiten por los progenitores a través del ADN. Son muy comunes, sobre todo porque a menudo no se es consciente de que uno es portador sano de una determinada enfermedad. En la mayoría de los casos, de hecho, las enfermedades hereditarias se descubren solo si el niño está afectado, como resultado del hecho de que también la pareja era portadora. Sin su conocimiento, un portador sano podría transferir una enfermedad y heredarla a sus progenitores. Las enfermedades hereditarias se clasifican en monogénicas, multifactoriales, genéticas y mitocondriales. Ahora, acompáñame antes de describir estas enfermedades hereditarias a visualizar el video capítulo 2, Genoma y Ambiente, Epigenética. Te dejo el link para que puedas visualizarlo. Bien, queridos estudiantes, ahora veamos cómo se transmiten estas enfermedades. Las reglas para la transmisión de enfermedades hereditarias entre generaciones son muy precisas y pueden dividirse en 2 grandes grupos: las multifactoriales y las enfermedades monogénicas. Las primeras se producen por la contaminación de factores genéticos y ambientales. Por ejemplo, enfermedades como la hipertensión, la enfermedad celíaca, las diabetes, el cáncer al colon y las enfermedades cardíacas son solo algunos ejemplos. En cambio, los factores genéticos son el componente hereditario de la enfermedad multifactorial, que sin embargo solo se manifestará cuando entren en juego los factores ambientales. Las enfermedades monogénicas, sin embargo, se producen por la alteración de un solo gen. Todos somos portadores de muchas mutaciones genéticas, pero solo unos pocos son dañinos y provocan enfermedades. En este caso, la transmisión sigue las leyes descubiertas por Mendel, cuyos mecanismos hereditarios son el autosómico recesivo, el autosómico dominante, el ligado al cromosoma X, que puede ser recesivo o también que podría ser dominante. Ahora descubramos cómo son las enfermedades hereditarias monogénicas. Bueno, estas enfermedades hereditarias monogénicas son aquellas que son producidas por alteraciones de la secuencia del ADN de un solo gen. Existen diferentes patrones de herencia de un solo gen. Por ejemplo, encontramos las autosómicas dominantes, autosómicas recesivas, dominantes ligadas al cromosoma X, recesivo ligado al cromosoma X y herencia ligada al cromosoma Y. Las enfermedades autosómicas dominantes, vamos a observar que la persona solo necesita recibir un gen defectuoso de uno de los padres para heredar la enfermedad.
En estos casos, las anomalías generalmente aparecen en cada generación y cada niño afectado tiene un padre igualmente afectado. Las personas no afectadas no transmiten la enfermedad. Cuando uno de los padres está afectado, el hijo tiene un 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. Además, hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de padecerla. Entre ellas encontramos la enfermedad de Huntington, o también podemos encontrar la condroplasia. Con respecto a la enfermedad de Huntington, esta es causada por el defecto del cromosoma 4, porque se da una serie de repeticiones de la CAG que se repite normalmente de 10 a 35 veces dentro de lo que es la cadena de ADN, pero en este caso el gen ha sido defectuoso y se repite entre 36 a 120 veces, modificándose así el ADN y trayendo consecuencias muy graves debido a que afecta fundamentalmente al músculo estriado, provocando trastornos motores, cognitivos y psiquiátricos de carácter progresivo, fundamentalmente durante la edad adulta. Con respecto a la condroplasia, debemos recordar que esta enfermedad a veces es denominada como enanismo. Aquí vamos a observar que se detiene el crecimiento de la persona, afectando su estructura corpórea. Solamente se desarrolla su eje axial y en el caso del eje apendicular, sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, maduran tempranamente la estructura ósea. Con respecto a las enfermedades autosómicas recesivas, se requieren 2 copias del gen mutado en el genoma de la persona afectada. Es decir, los padres deberán ser portadores de la enfermedad y pueden transmitirlo a su descendencia a través de los cromosomas no sexuales, es decir, los cromosomas autosomas. Las probabilidades de padecer esta enfermedad tienen una prevalencia del 25%. Entre ellas encontramos la anemia de células falciformes, enfermedad de Gaucher y enfermedad de Niemann-Pick. En la enfermedad de Gaucher observamos la acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, especialmente en el vaso y el hígado. Esta enfermedad hace que dichos órganos se agranden, lo que puede afectar a su funcionamiento. Con respecto a las enfermedades ligadas al cromosoma X, observamos que el gen mutado se localiza en el cromosoma X. Estas enfermedades pueden ser transmitidas a su vez de forma dominante o de forma recesiva. Entre las enfermedades ligadas al cromosoma X tenemos adrenoleucodistrofia, agamaglobulinemia ligada al cromosoma X, anemia sideroblástica ligada al cromosoma X, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, distrofia muscular de Becker, distrofia muscular de Duchenne. Veamos la distrofia muscular de Becker. Este es un trastorno hereditario que consiste en una debilidad muscular tanto en piernas y de la pelvis, que empeora lentamente conforme van pasando los años. Ahora, aprendamos un poco de las enfermedades multifactoriales. Estas son producidas por la combinación de múltiples factores. Entre ellos tenemos los factores ambientales y las mutaciones en varios genes, generalmente de diferentes cromosomas. Algunos factores ambientales que pueden afectar a este tipo de enfermedades podrían ser, por ejemplo, la edad, el sexo, los malos hábitos, por ejemplo, que pueden desencadenar una obesidad, tabaquismo o alcoholismo. Además, también están presentes los ambientes tóxicos o una infancia limitada. Estas enfermedades poligénicas no siguen un patrón de herencia mendeliano y a veces, cuando hay un gen principal responsable de la enfermedad, se comportan como herencia dominante con penetrancia incompleta, como en el caso del cáncer de mama, que puede ser hereditario debido a la presencia de los genes BRCA1 y BRCA2. En cuanto a las enfermedades genéticas, estas se deben a las alteraciones en la estructura de los cromosomas, como por ejemplo
la pérdida o delección cromosómica, el aumento del número de cromosomas o las traslocaciones cromosómicas. Algunos tipos importantes de enfermedades cromosómicas se pueden detectar, por ejemplo, en un examen conocido como cariotipo. En esta imagen observamos, por ejemplo, el cariotipo de un hombre, donde en el par 21 encontramos 3 cromosomas. Esto es habitual en la trisomía par 21, conocida como enfermedad síndrome de Down, que es un trastorno frecuente que sucede cuando una persona tiene 3 copias del cromosoma 21. Entre un 3 y un 4% de los casos son hereditarios, el resto son congénitos. Las enfermedades mitocondriales son relativamente infrecuentes. Estas son causadas por la mutación en el ADN mitocondrial. Esto no es cromosómico, afecta a diferentes partes de nuestro cuerpo. Las mitocondrias tienen su propio ADN. Más de 20 trastornos hereditarios resultan de las mutaciones en el ADN de las mitocondrias. Las mitocondrias, por si acaso, provienen solo del óvulo. Son heredadas exclusivamente por parte de la madre. Los hombres no transmiten la enfermedad a sus hijos. Entre las enfermedades mitocondriales tenemos, por ejemplo, el síndrome de Kearns-Sayre, el síndrome de Leigh, el síndrome de Merv y el síndrome de Melas. Con respecto al síndrome de Kearns-Sayre, observamos la alteración mitocondrial que se caracteriza por una triada formada por oftalmoplegia externa progresiva crónica, cardiopatías con bloqueo de la conducción y retinitis pigmentosa. El inicio de la enfermedad ocurre en la primera o segunda década de nuestra vida. También puede haber un incremento del contenido de proteínas del líquido cefalorraquídeo. Puede producir sordera sensorineural y signos piramidales. En la biopsia muscular se pueden encontrar fibras rojas rotas. Como vemos en la imagen, entonces se produce una alteración a nivel de nuestros ojos. Ahora te estarás preguntando, ¿cómo se relaciona el genoma con el ambiente? Pues bien, existe la interacción de los genes y el ambiente. Se refiere a la expresión de un rasgo que resulta de la interacción entre los genes y el ambiente. Algunos rasgos están fuertemente influenciados por los genes, mientras que otros lo están por el medio ambiente. Sin embargo, en la mayoría de rasgos inciden uno o varios genes que interactúan de manera compleja con el ambiente. Muchas personas asumen que los genetistas están interesados solo en los genes y no creen que el ambiente sea muy importante. Bueno, eso no es ciertamente el caso. Para la mayoría de enfermedades complejas como la diabetes y el cáncer o enfermedades del corazón, es una interacción entre los genes y el ambiente lo que da lugar a estas enfermedades. Usted puede estar predispuesto, por ejemplo, a una enfermedad determinada por su genética, pero probablemente no va a contraer la enfermedad a menos que exista un factor ambiental que desencadene la presencia de esta enfermedad. Por eso es importante que cuidemos nuestros hábitos y también el ambiente en donde vivimos, porque estos podrían afectar nuestra salud. Con respecto a la epigenética, debemos tomar en cuenta que es el estudio de modificaciones en las expresiones de los genes que no obedecen a la alteración de la secuencia del ADN y que son heredables. Fuentes de modificaciones importantes de los genes son los factores ambientales, que pueden afectar a uno o varios genes con múltiples funciones. Existen actividades como la falta de ejercicio, vivir con estrés, una mala dieta, el consumo de tabaco, estar frecuentemente padeciendo infecciones continuas o tener procesos inflamatorios pueden permitir la activación o inactivación de los genes, afectando tu fenotipo. Ahora nos preguntamos, ¿cuáles son los factores del ambiente que pueden influir en el genoma? ¿Cómo explicaríamos el funcionamiento de los factores epigenéticos?
y explica por qué la epigenética no solo debería interesarles a los científicos, sino también a los ciudadanos. Bien, queridos estudiantes, ahora debes contestar estas interrogantes y registrarlas en tu cuaderno de actividades. Como actividad deberás elaborar un mapa conceptual para poder explicar cómo se transmiten las enfermedades hereditarias y cómo el ambiente influye en ello. Luego, deberás autoevaluarte con esta tabla tomando en cuenta estos 4 criterios, indicando si los lograste o estás en proceso de lograrlo. Y también debes señalar qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.